En la historia tradicional, las cosas pareciera que empiezan en un punto del camino y luego van siempre hacia adelante, hacia arriba. Creemos firmemente que paso a paso vamos superando los momentos y etapas anteriores, ascendiendo sobre la historia. Sobre esta noción de un tiempo que avanza, se nos impuso la idea de la civilización, del progreso y del desarrollo de la humanidad. Civilización, progreso y desarrollo que, como verdades reveladas, han sustentado y justificado las invasiones, las guerras, la violencia y el sacrificio de millones de seres humanos y de la naturaleza misma. Políticos y narcos con paramilitares despojándole la tierra a campesinos por millares. Ejércitos privados opuestos a la paz, disfrutando de sus crímenes con plena impunidad. Campesinos desplazados en la desesperanza, mientras la corrupción disfrutaba su bonanza. Pobres sin futuro, sacado de sus barrios, atraído por las motos de la escuela de sicarios. Mataron a Lara por decirles la verdad. Mataron a Garzón, a Pizarro y a Galán. Un partido entero ha terminado a sangre y fuego, y todo por la codicia del poder y del dinero. Mataron policías, mataron a los jueces y a todo que se oponía a sus oscuros intereses. Hombres poderosos de la alta sociedad ordenaron los suicidios y atentados sin piedad. Nos dice Yuval Harari que los seres humanos somos los únicos capaces de crear relatos, de inventar historias y de convencer a los demás con estas. Pero detrás de esas historias siempre hay mitos, hay ficciones. Y no estamos hablando únicamente de religión. Las ficciones y los mitos están detrás de la cotidianidad de toda nuestra vida económica, política y social. Las naciones y sus fronteras, los derechos humanos, el mercado y las bolsas de valores son relatos tan o más fantásticos que el paraíso, que Dios o que el diablo. Existen solo porque creemos en ellos. Algunos no creerán en Dios, pero todos creemos hoy en el dinero. Pero un billete no puede calmar nuestra hambre. Un billete no puede calmar nuestra sed. Ni podemos usarlos para nada más que el relato que nos inculcaron del mismo. Nos dominan a través de relatos, nos oprimen a través de la historia que nos hacen creer. Historias donde el ideal del tiempo es que este es avance, este es mejora continua, este es evolución de la humanidad. Por eso una pelea contra la historia de opresión y de violencia es una pelea que comienza con nuestro concepto del tiempo. Nos han inculcado y educado en una concepción del tiempo como algo lineal, como una escalera por la cual asciende la humanidad hacia la cima del progreso y el desarrollo. Pero los avances científicos y tecnológicos de la humanidad para nada han representado un progreso en las cuestiones esenciales para la vida. El primer homicidio, el de Caín contra Abel, se debió haber cometido, según la Biblia, con una quijada de burro, o tal vez con una piedra. El hecho es que la humanidad ha venido construyendo armas para asesinar al otro. Luego con la madera se facilitó ese arte del homicidio. Poco a poco hemos venido perfeccionando la técnica del matar. Con los metales creamos armas como los cuchillos.
y posteriormente el sable que es mucho más eficiente, entre otras cosas, para cortar cabezas. Y con la pólvora llegamos a las armas de fuego, y ahí la humanidad potenció esa capacidad de aniquilamiento. Ese progreso ilimitado del que nos habla la carrera armamentista nos llevó de la pistola a las ametralladoras, a los tanques, a los misiles y a la bomba atómica. Y hoy tenemos un arsenal nuclear capaz de eficientemente aniquilar a todo ser humano en el planeta, aniquilar inclusive la vida misma en la Tierra. Lo que hay que analizar es que en la carrera armamentista, así como en el mercado, lo que prima es la productividad y la eficiencia. Por eso Hannah Arendt advertía en los campos de concentración nazi que ahí no moría gente, que ahí se fabricaban muertos y por millones. Porque a medida que la humanidad conoce más, sabe más y progresa más, también destruye más el mundo en que vive y se destruye a sí misma. ¿Por qué seguimos creyendo al borde del abismo que estamos creciendo científicamente, evolucionando tecnológicamente y progresando como civilización frente a un pasado que ignoramos? Un pasado que miramos con soberbia y solamente vemos en él atraso y mitos absurdos. Esa idea de progreso y desarrollo que se nos impone a todos no se implanta pacíficamente. Por el contrario, la historia del progreso y del desarrollo está llena de sangrientos conflictos, de destrucción y de muerte. Esa idea de una única forma de desarrollarnos, esa idea de una única forma de progresar, choca con un país multiétnico, pluricultural y diverso como es Colombia, donde son las comunidades negras, indígenas, campesinas, las víctimas inocentes de un progreso que ha incendiado sus territorios de muerte y de destrucción. La guerra y la violencia han sido y son mecanismos eficientes para llevar el desarrollo a las regiones, herramientas eficaces para quitar del camino a todo aquel que es señalado como enemigo del progreso, aquellos que no encajaron en el proyecto colonizador y civilizatorio europeo, aquellos que son un estorbo para la expansión terrateniente y la llegada de las transnacionales. Aquellos que no encajan en los grandes proyectos agroindustriales, mineros, petroleros o las hidroeléctricas. Aquellos que defienden la vida, defienden el territorio, defienden la naturaleza. Todos deben desaparecer en nombre del progreso. Y en su lugar, a los demás, se nos instala un mundo desechable, un basurero llamado la sociedad de consumo. Basurero que es instalado en nuestras cabezas en nombre del progreso. Este año Colombia ocupó el segundo lugar donde más se asesinan líderes ambientales. Según esta organización, los líderes se oponen en su mayoría a la minería, a la industria extractivista, a la agroindustria y a la construcción de represas.
Colombia en 2016 fue catalogado como el segundo país después de Brasil más peligroso para los defensores del medio ambiente, según informe de la ONG Global Witness. 37 defensores fueron asesinados en nuestro país, la mitad de ellos indígenas que se oponían a extracciones mineras y tala de bosque para cultivos de coca. Cuando hablamos de desarrollo y de progreso, lo que está en el centro del discurso es la productividad, la eficiencia. Nunca la población, lo humano. Las represas, los proyectos hidroeléctricos, la minería, la industria petrolera lucran a poderosos sectores económicos y benefician a sectores privilegiados, especialmente en las grandes ciudades. Pero en los territorios donde se ejecutan esos proyectos quedan arrasados. La tierra se degrada y ya no sirve para producir alimentos. Los ríos se envenenan, se acaba la pesca, el agua, la vida. Los pobladores indígenas, campesinos y negros se enferman por la contaminación que deja el progreso. Y con ese progreso llega la violencia guerrillera, paramilitar y del Estado. Pero el discurso nos dice que esos proyectos son esenciales para el desarrollo del país. Un dogma indiscutible que olvida a los perdedores del progreso, a las víctimas de ese progreso, víctimas que ni siquiera tienen derecho a pertenecer al país que avanza. Pero ¿cómo se rompe la línea del tiempo de ese falaz progreso? ¿Cómo quebrar la historia de ese desarrollo eminentemente económico, pero inhumano? Walter Benjamin nos dice que si queremos construir un futuro más justo, tenemos que mirar al pasado con sospecha y quebrar la línea del tiempo con la memoria, llenando de baches, de grietas, de curvas a la historia, con los testimonios de los olvidados, los oprimidos, de las víctimas del progreso y del desarrollo. Hay que pelear con la historia tradicional, la historia que nos presenta los hechos del pasado como con un propósito, la historia teleológica, que viene de telos, que en griego significa finalidad, una historia que nos muestra un propósito, una finalidad, como una cadena de producción donde los hechos van pasando y pasando hasta dar como resultado, como producto final, el ahora. Hegel, por ejemplo, pensaba que todo sucedía por algo. Los griegos existieron para que se desarrollara el Imperio Romano. El Imperio Romano para que muriera Cristo y apareciera el cristianismo sobre las bases del judaísmo, y así sucesivamente. Para Hegel, todos los hechos de la historia han sucedido para que nosotros estemos aquí. Y cuando interrogan a Hegel, considerado el más grande pensador alemán sobre los judíos en la historia, respondió: su tiempo ya pasó, hoy sobran. Y cuando le preguntan por los africanos, contestó: los negros no tienen historia. Y sobre los americanos dice: son naturalmente inferiores. Para Hegel, el progreso no le pertenecía ni a los judíos ni a los africanos, y mucho menos a los indígenas americanos. Ese colonialismo intelectual, esa herencia del iluminismo europeo, pero que de forma menos culta y menos filosófica, permea al poder central en su forma de ver y sentirse superiores a los territorios. Ese desprecio por lo negro, por lo indígena, por lo campesino, que sienten algunos burócratas y técnicos del poder central, que imponen su visión del desarrollo y su modelo del progreso de forma grosera, despectiva y racista a las comunidades. Esos 300.000 pesos lo que van a hacer, Juan, es comprarse unas cheflas, unas flechas y una tarjeta amiga. Malparidos. Ok, pero yo te propongo una cosa, por no que no quede la línea. No me gusta esa línea de dotarles 11 salas. No, participación ciudadana virtual, una vaina así. Gobernanza virtual, alguna maricada así, sé. ¿Qué tal los hijos de putas? Porque ellos nunca van a cambiar y van a ser miserables y brutos toda su vida y mezquinos. Malparidos. Yo ya odio a estos hijos de putas. A veces pienso, amor, que mamera tener que hacer un contrato con esos manes el otro año. La mina del Cerrejón, que desvió el río Ranchería, dejando sin agua y condenando a la muerte a miles de niños guayú, ¿será progreso? Las minas de oro a lo largo y ancho de Colombia, que envenenan de cianuro las aguas de los ríos, ¿serán progreso?
Los monocultivos de palma africana que dejaron sin tierra a los campesinos, sin comida que cultivar y sin trabajo a cientos de familias, ¿serán progreso? Las actuales estructuras económicas que nos inundaron de desempleo, desigualdad y miseria, ¿será progreso? Los planes de desarrollo que acaban de sancionar alcaldes y gobernadores, ¿qué van a desarrollar? ¿La economía o las comunidades? Es hora de preguntarnos en Colombia qué modelo de desarrollo, cuál es la visión de progreso que tenemos y si esa visión de progreso y desarrollo nos sirve para alcanzar la paz o, por el contrario, para perpetuar la guerra. Hemos llegado al final de este segundo capítulo de Pandemia. Y si este relato de la cruel historia del progreso les pareció fantástico, la historia que viene los hará estallar, porque vamos a hablar de la historia más irreal, procaz y soberbia que han inventado para colonizarnos, la historia del narcotráfico.